Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brian Sebastián Barinas Cruz, estudiante en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Soy estudiante de la carrera de Comunicación Social y Periodismo de último semestre. Y a continuación les voy a exponer un poco mi experiencia con este planteamiento de la pregunta que ustedes van a ver a continuación, y la cual es cómo participo en todas estas estructuras de exclusión conocidas socialmente, lo que tiene que ver con racismo, clasismo, sexismo, pero enfocado a todo lo que tiene que ver con el tema de libre expresión y el arte, todo el tema de los artistas con la voz de la libre expresión, muy relacionado con el conversatorio que tuvimos en la Semana de la Comunicación, con los panelistas que estuvieron como Julián Román, Mario Muñoz y también con Victoria Sur. Todo esto parto desde una pregunta muy simple, la cual es la libre expresión o todo esto que se habla de libertad de expresión, que sobre todo en nuestro país se ha visto un poco, se ha visto un poco alterada esta pregunta, y también es un concepto el cual tiene mucho que decir. Eh, Porque la libertad de expresión siempre nos lleva a pensar que cuando tenemos una exposición o una voz, de todos modos siempre vamos a estar en la mira de personas que nos juzguen, también de amenazas, sobre todo por las personas que no están de acuerdo con lo que pensamos o opinamos, y sobre todo en este caso especial de los artistas. Lo quería tocar porque siempre se ha visto expuesto, pero no se ha hablado a profundidad del tema de la amenaza que constantemente sufren y sufrimos los artistas cuando exponemos una opinión sobre algo, sobre un tema, y más si es un tema polémico en la sociedad y en lo social, lo que es tan contractual, pero también lo que nos ha marcado también en la historia, ¿no? Que me parece que es algo también importante tocar, que no son actividades ni violencias ni injusticias que son efectuadas en el ahora, sino que siempre en la historia, digamos, sobre todo en nuestro país como Colombia, hemos tenido esa violencia y ese maltrato, digamos, por divisiones, ¿no? Por si tú piensas diferente, si yo pienso diferente, y eso nos va también encerrando en algunas etiquetas eh, y estereotipos. Nos hemos estereotipado tanto en las sociedades y sobre todo en esas sociedades latinoamericanas y super latinas. Tenemos tantas etiquetas que nos han dividido por años. Digamos, si tú eres de un color diferente, de una raza distinta, una comunidad, una creencia, un credo diferente, eso también se ha llevado para tomar como un tema de discusión, pero también de ataque. Lo cual también, digamos, en lo personal, yo creo que como he actuado un poco es por medio de la educación, por medio también de mi carrera, ¿no? Como comunicador social y como periodista, y también como artista, me parece que es importante generar esos lazos y esos vínculos de interacción, tener interaccionismos de sentipensares, digamos, de cómo me siento, cómo pienso respecto a un tema específico, pero poder compartirlo con mis pares y con las demás personas de la comunidad. Me parece que es lo importante y es la riqueza fundamental de la carrera y bueno, de la academia como tal. Me parece que es importante esa educación para poder transformar y generar esos lazos de cambio, ¿no? Me parece que cuando tú te educas y cuando le das un valor y un plus de más a la educación y a tu formación, me parece que ahí se pueden generar lazos idóneos para una transformación, para un cambio. Justo la comunicación te permite eso, interactuar e intercambiar conocimientos de multiplicidad de cosas para construir un cambio mejor. Por eso yo voy muy de acuerdo, digamos, con el tema de lo que tiene que ver la revolución, pero no revolución pensada con armas, ni violencia, ni ejercer esa violencia que se conoce cuando se habla de revolución, sino me parece importante reconocer cómo se puede revolucionar por medio del diálogo, por medio de todo lo que tiene que ver con la comunicación, de ese intercambio de sentidos y de conocimientos del que lo venía hablando. Me parece que cuando se genera una revolución a partir de la educación y el diálogo, se puede tener unos resultados mejores sin tener que pensar en la violencia y en la sangre y los muertos que ya, digamos, en nuestro país históricamente y en la actualidad conocemos que ha sido demasiado duro y es un tema muy brutal y muy polémico, el tema de generar un cambio y un discurso
y una crítica con violencia. Entonces me parece que lo más importante que he aprendido en mi carrera y en las asignaturas que he visto es que tenemos que tener, y nosotros tenemos un poder para poder discutir diferentes temáticas y problemáticas, así no estemos a favor, pero el diálogo y la buena comunicación, una comunicación asertiva es lo que nos lleva a entender y a luchar por esto. También, digamos, nos surgen dos cosas, ¿no? Que cuando nos arriesgamos a hablar, y sobre todo cuando son figuras públicas y son artistas, um, como digamos Julián Román y como Victoria y como Mario lo decían en el conversatorio, siempre están en amenaza, ¿no? Porque cuando uno expone inconformidades se hace una directa amenaza frente más a estas personas, a estos artistas, pues con los entes dominantes me refiero, digamos, a los gobernantes que dominan como tal el país, las decisiones y lo que se habla o no se habla en el país, como los medios masivos también de comunicación, cuando se controlan un poco las noticias, lo que se tiene que decir y lo que no se puede decir, porque evidentemente nos están controlando todo el tiempo, como si fuésemos maniquíes, como si solo fuésemos entes de entretenimiento, entes para estar compartiendo lo social, pero evidentemente los artistas pasamos más allá de esto, ¿no? También tenemos una voz por medio de nuestra arte y nuestra expresión para poder un poco discutir esas problemáticas que se viven actualmente, lo que es la xenofobia, la homofobia también, todo lo que tiene que ver con temas de excluir a una comunidad, excluir a una población de la sociedad y sin permitirles participar activamente, que es el derecho fundamental, que es un derecho humano. Es eso lo que, digamos, los artistas también tienen, ¿no? Por medio de su arte, de la danza, de las letras, como lo decía Victoria Sur y Mario también por las letras de las canciones, cómo se puede ejercer una protesta. Por eso todo eso también va en una lógica de que la sociedad lo que quiere es obviamente callar un poco, los gobernantes quieren callar un poco con amenazas y con diferentes cosas para ejercer un miedo. Y ese miedo es lo que ha asustado hasta a muchas personas, pero más ahora creo que hemos tenido una posibilidad muy acertada para aprender a decir nuestras ideas por medio de las redes sociales, digamos que es lo que he aprendido en mi caso como profesional, que es justo con lo que yo he podido aportar a entender todo este tema de la libertad de expresión, del discurso, de protestar, y es por medio de las redes sociales. Me parece que hoy en día, que es una era digital, me parece que es la clave para poder comunicar, expresar, discutir, enfrentar también, y me parece que las redes sociales nos permiten también, es un espacio completo para hacer denuncia, para ejercer una denuncia frente a temáticas y cosas que no estamos de acuerdo por medio de nuestras redes sociales, de videos, de podcasts, de publicaciones en las diferentes plataformas. Eso es lo que nos está teniendo una apertura y un poco más una libre expresión, entre comillas, pero no es tan limitada como antes, um, para poder opinar y ejercer cambios, pequeños cambios y construir esos cambios en comunidad. Por eso, digamos, acá cito uno de los textos vistos en la clase que me parece muy agradable, todo esto que dice que no debemos saber como revolucionarios que cuando de nuestro deber y defender esa tierra y defender la patria y todo esto que se trata de defender nuestro lugar, nuestra tierra, no debemos pensar que es algo de ahora, es algo que estamos defendiendo, que está pasando y que pasó ahorita, hace 5 años, 10 años, no. Estamos defendiendo una historia, estamos defendiendo evidentemente generaciones anteriores y también estamos defendiendo para mejorar lo que nuestras futuras generaciones van a vivir en nuestra tierra, ¿no? Entonces me pareció interesante este tema el texto del genial y el más universal de los políticos cubanos, porque este fragmento del texto me parece que cuando estamos defendiendo no estamos defendiendo por el momento, sino por la historia, por todo lo que viene y lo que contrarresta lo que estamos defendiendo y lo que viene en el futuro. Entonces no estamos defendiendo algo de ahora, sino estamos defendiendo violencias, masacres, injusticias totalmente sociales, exclusiones que han estado en el pasado, que están presentes, pero que junto con este trabajo mancomunado la podemos hacer para defenderlo y podemos aportar y apoyar todo esto para que las futuras generaciones tengan un lugar, una tierra y un espacio donde todos puedan participar libremente. Y yo creo que es el papel también lo que hacemos, digamos, los comunicadores sociales, los periodistas, pero también los artistas, ese papel de tener una voz para poder hacer eso. Y también acá tengo un texto que me parece muy
importante también traerlo a colación, y es todo lo que tiene que ver con el trabajo colectivo, con todo este concepto del trabajo colectivo dicho por Machado Decio y Raúl Civechi, este texto también que vimos en la clase, del trabajo mancomunado, que todos tenemos que unir fuerzas porque es un trabajo colectivo, es un trabajo en apoyo con todos, ¿no? Formar todo este apoyo mutuo y hacer resistencia. Por eso, para mí, esa parte final es que el arte puede ser una resistencia para transformar realidades y esa resistencia para que la sociedad vaya transformando y vaya cambiando su discurso, ese discurso dominante, y tener todos una voz y un espacio sin etiquetas y sin estereotipos. Muchas gracias.